Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Noticeplec 12 minutos. Quien les saluda, Lina Tique. Camila Ramírez. Les pedimos que nos acompañen a lo largo de nuestra emisión. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Como lo habíamos hablado en nuestra sección anterior a través de nuestro Twitter, con el hashtag La Pregunta de Hoy, en donde planteábamos 3 temas de interés para nuestros televidentes, los cuales eran conclusión, texto y resumen, escogiendo por nuestros televidentes el siguiente tema. Conclusión. Televidentes, Lina, es importante saber qué es la conclusión. En lógica se entiende conclusión como la proposición final de un argumento. Su contenido se desprende de una manera u otra de las premisas anteriores y siempre que se trate de un argumento válido. De modo que esta proposición es muy diferente a la de una opinión, ya que es necesario un cierto grado de razonamiento y de argumentación para llegar a un pensamiento válido o con cierto grado de certeza. También se llama conclusión al apartado final de un informe, monografía, ensayo o reflexión. Allí es donde se le da cierre a la lectura por medio de la exposición de afirmaciones y argumentaciones de todo el trabajo anterior. De modo que cuando hablamos de sacar conclusiones hacemos referencia a un conjunto de premisas y de ideas básicas que nos den un contexto de lo que fue la lectura, de lo que fue el trabajo, y de modo que la conclusión es considerado un acto de aprendizaje para el ser humano. Además, es importante saber que la conclusión tiene unos objetivos y también tiene unos tipos. Para esto mi compañera Lina les va a hablar un poquito para entrarlos en contexto. Televidentes, Camila, los objetivos de una conclusión pueden ser múltiples. En líneas generales, se propone producir algún tipo de construcción de pensamiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la construcción de pensamiento? Esta es una metáfora que nos permite remitirnos a las habilidades y destrezas que se deben desarrollar por parte de quien estudia para lograr autonomía y capacidad de análisis. En la actualidad nos encamina a escuchar, hablar, mirar, observar, percibir y atender. Posterior a esto, intenta conducir a un aprendizaje, ya sea en quien lo formula o en los demás. Una conclusión puede servir para aportar nueva información final relevante sobre el tema, demostrar el aprendizaje producido en la consideración de las premisas, reflexionar sobre la relevancia del problema establecido en el argumento, brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar el problema, transmitir las experiencias personales de quien argumenta y su abordaje de las premisas. Bueno, a continuación vamos a hablar de los tipos de conclusiones de acuerdo a su naturaleza. Tenemos las siguientes. Está la lógica o formal. Estas son aquellas que se desprenden de sus premisas y es comprobable por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como el silogismo o la deducción. También están las personales. Es una conclusión arraigada en la subjetividad de quien la formula, pero no por esto es equivalente a una opinión. Estas deben ser válidas, comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. También tenemos las teóricas, que son las que colocan nuevos conocimientos para construir a futuras nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. Tenemos las de resumen, que son aquellas que condensan o redondean lo que anteriormente se ha visto o se ha argumentado, ofreciendo una serie de recapitalización final antes de añadir las ideas finales. Y por último, tenemos las recomendaciones. Estas reflexionan sobre el modo en que se llevó a cabo la argumentación o la investigación y le ofrecen claves al futuro investigador. Damos paso a nuestras reporteras desde Villavicencio, Mónica, que nos va a brindar más información relevante sobre el tema.
Buenas noches, Lina. Buenas noches, televidentes. El día de hoy me encuentro con Iván Muñoz, un licenciado en lengua castellana de la Universidad del Externado. Muchas gracias por asistir el día de hoy, Iván. Buenas noches a ustedes por la invitación. Bueno, Iván, antes de realizarte tus preguntas, vamos a empezar hablando de por qué son importantes las conclusiones. Y es que sin las conclusiones, las investigaciones y reflexiones permanecerían restringidas a sus premisas y a la exposición de información. No se obtendría ningún valor unificador, determinante o significativo. Es decir, que por esto pues todo se quedaría en un nivel superficial o de diagnóstico, el cual no nos extraería ningún aprendizaje final. Entonces, Iván, ahora sí vamos con tu pregunta. ¿Cómo se elaboran las conclusiones? Ok, muchas gracias. Para elaborar las conclusiones debemos tener 3 puntos. Primero, revisar y comprender muy bien las premisas. Segundo, redondear o retomar el problema inicial. Tercero, vamos a redactar la conclusión o las conclusiones. Vamos entonces a retomar el primero. Recordemos que es revisar y comprender las premisas. No podemos elaborar una buena conclusión sin conocer el tema o conocerlo a medias, el tema o la investigación. Es necesario comprenderlo, sus argumentos que se desarrollaron en la exposición, o sea, comprender muy bien las premisas. Es muy conveniente revisar lo dicho, anotarlo, podemos hacer un resumen, podemos hacer una síntesis que nos va a ayudar más adelante. Eso nos va a llevar al segundo punto. Recordemos que vamos a retomar el problema inicial. A partir de las ideas claras, de las premisas claras, podemos compararlas con la introducción o con la pregunta problema. ¿Esto qué va a pasar? Esto nos va a llevar a tener una perspectiva nueva de lo que se investigó, o tener una perspectiva nueva, qué conocimientos nuevos generó esa investigación o generó pues ese tema de investigación en general. Y ahora sí, teniendo claro esas dos partes, pasamos entonces a redactar la conclusión. Entonces, una vez comprendido el problema de investigación, lo que se obtuvo de comparar, podemos redactar un texto donde explique cuál fue lo relevante dentro de ese proceso de investigación sobre un tema en general o en general. O bien podemos explicar qué conocimiento merece estar en el cierre del trabajo, es decir, con qué elementos finales del tema queremos que el lector conserve. Bueno, Iván, entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la estructura de la conclusión? Entonces, cuéntanos. Una estructura en la conclusión, recordemos que puede tener cualquier estructura que tú desees. Sin embargo, vamos a mencionar 2 ejemplos y 4 recomendaciones para una estructura. Primer ejemplo, puede ser redactarse el texto en pocos párrafos de un entorno ensayístico. ¿Qué significa eso? Desde una reflexión personal del autor del tema o de la investigación. Segundo ejemplo, puede tratarse de una serie de ideas ordenado y jerarquizado para que el lector pues pueda leerlos. ¿Listo? En las recomendaciones, número 1, la conclusión debe generar un aporte nuevo, una nueva perspectiva. Segunda, una serie de ideas finales que cierren el tema en general o aportando nuevas direcciones al mismo. Tercero, énfasis en la importancia de lo aprendido y sobre todo su utilidad, bien sea práctica, teórica o metodológica. Y por último, una serie de recomendaciones para facilitar nuevas investigaciones, o también podemos mencionar algunas dificultades que
se generaron durante la investigación o el tema que se investigó. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Ya para finalizar, debemos tener en cuenta que tiene una buena conclusión. Bueno, una conclusión apropiada es generalmente aquella que cumple con lo prometido, dependiendo de si se trata de una investigación científica, una reflexión filosófica o un problema lógico. Entonces, pues, en ese sentido, las buenas conclusiones son relevantes. Tiene que ver con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. Concisas. Expresan algo definido o determinado pues del tema. Válidas. El lector debe tener comprensión de cómo se llegaron a esas conclusiones, no pueden ser mágicas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por en serio asistir, por estar acá para responder todas nuestras inquietudes y volvemos a estudio. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias, Mónica, y le damos paso a una reportera súper especial que tenemos desde la ciudad de Bogotá, quien nos va a entrar un poquito más en el tema. Miremos qué sorpresa nos trae el día de hoy. Buenas noches, Sofía. Muchas gracias, Camila. Buenas noches, televidentes. Como venimos hablando en la emisión de hoy les voy a hablar sobre las conclusiones en trabajos académicos, como lo son en las tesis de grado e informes académicos. Suelen constituirse en el cierre del desarrollo del tema como una respuesta final a lo planteado en la introducción. Por esta razón, se ubican en la parte final antes de los anexos y de las referencias bibliográficas y suelen ser un poco extensos. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre las conclusiones y las opiniones. Como venía hablando, las conclusiones se diferencian de las opiniones porque tienen que ser sustentadas en juicios y en razonamientos. No pueden ser simplemente ideas libres o corazonadas como las son las opiniones. Sabemos que hay opiniones informativas y no informativas, y las conclusiones se parecen a la primera, a las informativas. Por eso se espera que las conclusiones tengan un poco de razonamiento válido y comprobable para que otras personas construyan sus conclusiones parecidas sin importar sus valores personales. Damos siguiente paso a Emanuel, que es un especialista en lengua española. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sacar conclusiones? Para sacar conclusiones debemos reflexionar sobre el proceso del pensamiento llevado a cabo en una investigación. Asimismo, debemos tener conciencia de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Una investigación nos arroja muchas conclusiones. Así su hipótesis inicial no sea la correcta. ¿Me estoy haciendo entender, Sofía? Bueno, una serie de experimentos fallidos también nos ayuda a obtener muchas conclusiones, ya que de todo se aprende. Para hacerlo entonces, necesitamos explicarle a otros lo que fue aprendido una vez la argumentación haya concluido. Muchas gracias, Steven, por compartir este espacio con nosotros. Volvemos a estudio. Gracias, Sofía, y gracias, televidentes, por acompañarnos en nuestra emisión del día de hoy. Esperamos haya sido de gran apoyo para su aprendizaje. Recuerden seguirnos en nuestras páginas oficiales, como lo es Facebook, @Noticiaplec 12 minutos, Instagram, Noticiaplec 12 minutos, y en Twitter como Noticiaplec 12 minutos. Agradecemos a nuestros invitados especiales y también a nuestra directora Dania Rojas. Recuerden, todos los viernes a la misma hora. Chao, chao.